Vamos a darle mayor énfasis al tema de alcabala, puesto que este impuesto últimamente ha resaltado bastante por la innumerable transferencia de propiedades inmuebles del boom inmobiliario, que ahora felizmente está de bajada, pero en su momento pues la venta de departamentos, de casas era bastante, ¿no? Y también con mucha lógica la gente pues ya que quería vivir en un departamento propio, ¿no? Tanto es así que incluso los alquileres que pagaban mensualmente tranquilamente le podía servir para pagar una propiedad a largo plazo, ¿no? Entonces, es más, el gobierno creó Mi Vivienda y otros programas en los cuales ayudaba a que puedan adquirir propiedades. Entonces, ¿esto qué hizo, no? De que los inmuebles comiencen a subir de precio y por consiguiente las municipalidades provinciales empezaron a recaudar el tema de la alcabala, que era un impuesto pues que estaba de no mucha importancia, puesto que para las municipalidades sus principales ingresos pues eran las órdenes de pago, que son los prediales, y los arbitrios, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces este tema de alcabala pasaba a segundo plano, pero a raíz del tema inmobiliario las cosas cambiaron, ¿no? Se volvió más interesante, sobre todo para las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces, a ver, como antecedente podemos señalar 4 momentos. El primer momento va desde 1947 a 1968 y se caracteriza por la coexistencia del impuesto de alcabala con el impuesto a la plusvalía, ¿no? Creado en la ley 10.804, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando progresivamente, ¿no? Entonces, tal es así que ya en el segundo momento va desde el 1968 a 1984, es el de la vigencia del impuesto de alcabala creado por la ley 15.225, que transita entre el periodo de gobierno militar de la Fuerza Armada y el inicio de la etapa democrática bajo la vigencia de la Constitución del 79, acordándonos de que la Constitución de 1979 era democrático y tenía muchos derechos que se perdieron con la actual Constitución, ¿no? Entonces, su mejor momento ha sido en el tercer y cuarto momento, ¿no? Va desde el 84 hasta 1993, en la década sale acá el impuesto creado por decretos legislativos. En la época del señor presidente Fujimori fue una época en la cual se aprobaban los decretos legislativos de forma permanente. Uno de estos fue el decreto legislativo 303, que incluye la conversión de impuesto nacional a destinado a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, de alguna forma impulsaban la creación de impuestos que ayudaban allá a los gobiernos locales. En ese entonces el beneficio era para el distrital y el provincial, ¿no? 50% para cada uno, de tal forma de que ambos se beneficiaban con el tipo de impuestos, ¿no? En el cuarto momento va desde 1994 hasta la actualidad, en el que se encuentra vigente el impuesto de alcabala con el decreto legislativo 776, que también fue de esa época y que a la fecha ha sufrido algunas modificaciones. No tan sustanciables para el tema del alcabala, como lo vamos a ver más adelante. El alcabala, la recaudación del impuesto de alcabala ha evolucionado favorablemente en los últimos años, debido al aumento sistemático de la adquisición de inmuebles, ¿no? Lo que conversamos, dada la mejora de la situación de la economía nacional y las políticas estatales de fomento al sector inmobiliario. Sin embargo, ante una posible recesión económica, todo este escenario cambiaría significativamente. Es lo que estamos viendo actualmente. Este boom inmobiliario ha llegado hasta un cierto pico de que la recesión económica ya ha comenzado a impactar y no solamente han paralizado las compraventas de los departamentos, sobre todo en los conos, sino que estos ya han empezado su descenso, ¿no? Entonces, tal es así que una propiedad que comenzó a valer de $100,000 a $200,000, el día de hoy ya ha bajado, ya está en 150 y sigue de bajada, ¿no? Entonces, de repente muchos dicen, esperemos que pase fin de año para ver qué es lo que sucede para nuevamente adquirir ahí un departamento, etcétera, ¿no? Entonces, esos picos altos ahora están de bajada, ¿no? Y con ello, este impuesto de alcabala. Sujeto pasivo del impuesto de alcabala. El sujeto obligado al pago del impuesto en calidad de contribuyente, o sea, el que adquiere el departamento es el sujeto pasivo. Es la persona que adquiere la propiedad inmueble. Entre los adquirientes, el caso más claro es el del comprador, en el marco de un contrato de compraventa. Aunque hay otros sujetos que adquieren la propiedad por otros mecanismos, ¿no? Diferentes a la compraventa. Efectivamente, también tenemos el Código Civil,
que señala que es el que regula el tema de las transferencias de compra-venta, se entiende que es propietario quien ostenta la titularidad del derecho real de propiedad, que es el poder jurídico que permite usar, disponer y reivindicar un bien inmueble, ¿no? ¿Y quién sería el sujeto activo? ¿No? Justamente al que tú le pagas. La titularidad de la prestación tributaria por impuesto a cabala puede corresponder a las municipalidades digitales o provinciales. En este caso, en su momento, a ambas. Con las últimas modificatorias solamente a la municipalidad provincial. La municipalidad digital asume la administración de dicho título cuando la municipalidad provincial a la cual pertenezca no tenga constituido el denominado fondo de inversión municipal, ¿no? Entonces, de tal forma de que, muy bien, yo te pago para un fondo, ese fondo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a invertir? En pistas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata el fondo de inversión municipal. Caso contrario, será la municipal provincial la que administre ese tributo y exactamente la que se ha quedado actualmente con el pago de estos tributos. Es decir, el pago de cabala ahora beneficia a la municipalidad provincial. Antiguamente era 50-50. La obligación tributaria del impuesto de alcabala nace en el preciso momento en que se produce la transferencia de propiedad del inmueble, conforme se señala en la resolución del Tribunal Fiscal 265-5, 5 significa la sala del año 2004. Esta obligación del impuesto al alcabala se convierte en exigible. En la próxima sesión ya vamos a tratar en forma detallada justamente estas jurisprudencias del Tribunal Fiscal y de los diferentes tributos, ¿no? Que nos va a servir. Por ejemplo, si tenemos un caso, ¿no? Sea de alcabala, como el que estamos analizando el día de hoy, o sea de predial, que hemos analizado la clase pasada, o sea de arbitrios, que es lo que vamos a analizar dentro de 2 sesiones. Entonces, estas jurisprudencias nos van a ayudar, ¿no? En algunas son vinculantes obligatorias, otros son de conocimiento, pero nos sirven para la presentación de nuestros recursos ante el Tribunal Fiscal o ante otras entidades, en este caso gobiernos locales, ¿no? Tenemos acá también la resolución del Tribunal Fiscal, el 3987 de la tercera sala en el año 2002 y el 502 de la quinta sala del año 2000. El Tribunal Fiscal ha asumido que en nuestro ordenamiento jurídico la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles es consensual, es decir, se realiza con el solo consentimiento de las partes, no siendo necesario la inscripción registral. Es así, de que incluso cuando usted va a adquirir un departamento, ¿no? Entonces ya sabemos que lo tienen que hacer, incluso lo vamos a mencionar más adelante con un sustento legal, tiene un mes para hacerlo. ¿Dónde voy corriendo a pagar esta cabal? Vas a la municipalidad, ¿no? Entonces en este caso municipalidad provincial, como ya sabemos. Entonces, si no es necesario, es más, no existe, como sabemos que no existe una norma que nos obligue a inscribir la propiedad, ¿no? En los registros públicos, con la sola minuta, porque ya en esta minuta, ¿no? En este contrato de compra-venta, se estipula la voluntad de ambas partes, por eso es que es consensual, suficiente para irme a la municipalidad y pagar mis alcabalas, ¿no? Entonces, y con eso el notario va a dar fe de que se paga la alcabala, le entregamos copia del voucher y lo inserta en la escritura pública y ya está. Se entiende que la suscripción de un contrato de compra-venta determina la transferencia de propiedad, ¿ya? Y es más, tenemos acá una resolución del Tribunal Fiscal que respalda eso. Muy bien. Excepción en el nacimiento de la obligación tributaria. La donación se entiende celebrada con el otorgamiento de la escritura pública, de conformidad con el artículo 1625 del Código Civil, criterio que ha sido recogido acertadamente en la resolución del Tribunal Fiscal 041 de la tercera sala del 97, la 181 de la segunda sala del 97 y el 4162 de la sexta sala del 2003. Como podemos ver acá, ha ido evolucionando el tema de las salas, ha crecido, en esa época había 4, 5, 6 salas, ahora ya hemos pasado a las 10, ¿no? 10 salas del Tribunal Fiscal, ¿no? En el caso de la transferencia de un bien mediante subasta pública, remate, ahora acordémonos que estos remates pueden ser no solamente del Poder Judicial, ¿no? Sino también de las entidades públicas, mediante sus ejecutores coactivos. Es más, se recalca de que las mejores adquisiciones que podemos hacer, ¿no?
yo quiero comprar un departamento, una casa, etcétera, ¿no? Y yo sé que me puedo obtener a un bajo precio, las quiero en un remate. Y ojo, en el remate no te va a dar la otra parte de la propiedad, sino quien te lo va a dar en este caso o es el juez o es el ejecutor coactivo si es en caso de un remate de una municipalidad, ¿no? Y obviamente te lo tienen que entregar saneado para que de ahí inmediatamente se vaya a inscribir a los registros públicos, ¿no? Entonces, y así mismo se inscriba en la municipalidad con el cual ya puedes acreditar que eres propietario, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de las transferencias, sobre todo cuando adquirimos una propiedad en remate. Esta se produce con el otorgamiento de la buena pro, conforme se ha indicado en las resoluciones. Acá tenemos las resoluciones del Tribunal Fiscal, 3987 de la tercera sala del 2002, 124 de la segunda sala 2000 y el 1055 de la segunda sala del año 2000. El decreto legislativo 776, en el marco de la reestructuración del régimen tributario emprendido en el gobierno de Alberto Fujimori, luego de realizado el autogolpe de 1992, se planteó el esquema de aplicación de los tributos municipales. Así, el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades conferidas por el Congreso Constituyente Democrático mediante Ley 26.249, aprobó el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, que fue creada el 31 de diciembre de 1993. La pregunta es, ¿no? Si tenemos el Decreto Legislativo 776 para temas tributarios municipales, ¿cómo hacían antes? ¿No? Entonces, anteriormente tenían la Ley Orgánica de Municipalidades y tenían el Código Tributario, ¿no? Incluso había hoy una confusión, ¿no? Tal es así que solamente todo se abarcaba con el Código Tributario. Entonces, al tener ya este Decreto Legislativo 776, que ha sufrido algunas modificaciones, por eso decimos tributación municipal. ¿Por qué? Porque ya tenemos una norma propia, ¿no? Que nos respalde. El artículo 1 del Decreto Legislativo 776 de esta norma describe que su objeto es la simplificación de la administración de los tributos que constituyan renta de los gobiernos locales, optimizando su recaudación. Por lo contrario, estaba destinada a disminuir el nivel de ingresos tributarios de los gobiernos locales, de modo de restablecer un modelo centralista de financiación estatal. Acordémonos de que si bien es cierto, los gobiernos locales tienen Foncomún, etcétera, pero sus principales ingresos vienen a ser los arbitrios, los prediales y alcabalas últimamente. Tal es así que inclusive se creó un área específica para el tema de alcabala. Antes justamente la alcabala se pagaba con todos los tributos juntos, prediales, arbitrios, etcétera. Pero haber sido ya el incrementarse la compra-venta de transferencias de propiedades inmuebles, esta ocasionó de que se cree oficinas especializadas en la materia. Y asimismo los notarios también le pusieron más énfasis, ¿no? Porque su principal ingreso fue eso, ¿no? Hacer minutas, escrituras públicas, ¿no? En temas de transferencias de propiedades. Estableció como base imponible el valor de autovalor en lugar del valor de mercado o el de transacción, ¿no? Redujo la base imponible estableciéndose un tramo inafecto equivalente a 25 OITs, quedando un importante número de inmuebles exentos de dicho impuesto. Ya. Entonces, en esa época, ahora es 10 unidades impositivas tributarias. En ese entonces, cuando se creó este decreto legislativo 776, era el 25% de la UIT. O sea, es decir, si la propiedad valía menos de 25 unidades impositivas tributarias, no pagabas este impuesto, ¿no? Eso ha sido reducido ahora a 10 UITs. ¿Ya? Eliminó la obligación del notario de verificar el pago del tributo como requisito para elevar la escritura pública, la transferencia de propiedad, ¿no? La cual después fue modificada, ¿no? Porque ahora sí el notario verifica, ¿no? De que se pague muy bien. Impuesto de alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad inmueble, urbanos o rústicos, a título oneroso o gratuito, ¿no? Cualquiera sea su forma o modalidad. Es el valor de transferencia el cual no podrá ser menor al valor del autovalor. Ya. Entonces decimos, si hablamos del valor de autovalor, el valor de autovalor es el valor más bajo que existe, ¿no? Porque tenemos el valor de autovalor y tenemos el valor de mercado, ¿no? Entonces, al hablar del valor de autovalor es el valor en el cual se encuentra inscrito en la municipalidad, ¿no? Por decir, para ver una diferencia. Un departamento en esta zona, por decirle, conforme al autovalor, está valorizado en 100.000 soles.
Pero ¿cuál es el valor de mercado? 500.000, ¿no? La diferencia es abismal, ¿no? Entonces, y al hablar de si vamos a tomar de referencia el autovalor, nos es rentable, ¿no? A diferencia si tomamos el valor de mercado, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de que se toma como referencia el valor del autovalor, ¿no? Ajustado por el índice de precios del medio consumidor de Lima Metropolitana, que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Acá tenemos que ver el 3% a cargo del comprador, ¿no? No está afecto en 10 unidades impositivas tributarias. Es decir, todos los departamentos, ¿no? Generalmente son departamentos que no sobrepasen los 39.500 están exonerados. No pagan. Doctor, me dicen, y si yo quiero venderle y hago la figura, porque tengo problemas tributarios, tengo problemas tengo embargos que me vienen encima, entonces y le vendo mi departamento a 39.000 soles a un pariente, a mi hermano, etcétera, ¿qué lo puedes hacer? Es legal, ¿no? Lo vendo a 39.000 soles, no pagas la cabala, ¿no? Entonces, por ese lado no sirve, ¿no? Entonces, los especialistas en derecho municipal hemos sostenido que un impedimento para la mejora recaudadora del impuesto de cabala es el mantenimiento del tramo inafecto a 10 UITs, que hace que deje de pagarse dicho tributo en aquellas transferencias cuyo valor no llega a ese monto, ¿no? O respecto de dicho monto cuando las transferencias son superiores del mismo. Están inafectos las siguientes transferencias, o sea, quienes no pagan al cabala, ¿no? Entonces, acá tenemos los anticipos de legítima, no pagan. Cuando se produzca por causa o muerte, es decir, una sucesión intestada, tampoco paga al cabala. Resolución del contrato de transferencia antes de la cancelación. Transferencia de aeronaves y naves, es decir, aviones y barcos. Las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad. División y partición de la masa hereditaria de gananciales o de condominios originarios. Las propiedades que tengan los gobiernos central, regional o local, los gobiernos extranjeros, las entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos, universidades y centros educativos. Doctor, entonces tampoco pagan cabala las universidades, tampoco pagan. Por eso alguien dijo, pues el mejor negocio es hacer una universidad, un centro educativo, porque no paga cabala, no paga, como he visto la clase pasada, no paga prediales, ¿no? Entonces se la lleva fácil, pero sí paga arbitrios. Pago a partir de la entrada en vigencia de la ley 27616 desde el 1 de enero de 2002, únicamente a municipalidades provinciales. Entonces, a partir del 1 de enero del año 2002, los pagos solamente corresponden a las municipalidades provinciales. Claro que muchas municipalidades distritales, tú puedes hacer el pago del cabala y esta municipalidad distrital transfiere a la municipalidad distrital ese dinero, ¿no? Entonces, puede llevarlo a cabo en las municipalidades distritales, de tal forma que por convenio con la municipalidad provincial le transfieren esa cantidad de dinero pagada por la cabala, ya que los notarios lo único que necesitan es un voucher que diga que has pagado tus derechos de la cabala para poderlos insertar en la escritura pública. Pago de la cabala. El pago del impuesto debe realizarse al contado dentro del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia, sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio de venta del bien en materia del impuesto acordado entre las partes. Se trata de la ley 27616 publicada el 29 de diciembre de 2001, la ley 27963 publicada el 17 de mayo de 2003 y el decreto legislativo 952 publicada el 3 de febrero del 2004. Este último decreto legislativo 952 es el que ha modificado en reiteradas ocasiones en 70 puntos el decreto legislativo 776 de ley de tributación municipal, para tenerlo presente, ¿no? Que han establecido variaciones respecto a 6 aspectos. Con la modificación del artículo 21 por el decreto legislativo 952 se ha precisado los alcances del tributo, indicándose claramente que el impuesto de cabala es de realización inmediata y grava la transferencia de propiedades de bienes inmuebles, ¿ya? Únicamente propiedades inmuebles. Se encuentran grabadas por el impuesto de cabala las transferencias de propiedades generadas en virtud de los siguientes actos o hechos jurídicos.
Muy bien, entonces, ¿cuáles son los que pagan alcabala? El contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta con reserva de propiedad, o sea, no es propiedad tuya, sino va a ser a futuro, pero ya pagas tu alcabala, contrato de permuta, contrato con dación en pago, contrato de donación. Doctor, pero dice contrato de donación, yo no voy a recibir, pues claro, pero justamente el que adquiere, o sea, que la va a recibir gratis, por lo menos tiene que pagar la alcabala, ¿no? Contrato de donación, el contrato de promesa unilateral, o hasta inclusive, cuando hablamos de contrato de donación, hasta inclusive el donante, y se da en muchos casos, el donante es el que paga los impuestos, ¿no? Entonces, de tal forma que el que recibe la donación no gasta nada, ¿no? Entonces, todo lo recibe, ¿no? En forma gratuita, ¿no? Entonces, eso es importante. Y este contrato de donación a veces lo utilizan, ¿no? Ya que es necesario señalarlo en los embargos. De tal forma, cuando se aplica un embargo, van a embargar la propiedad y dicen, un ratito, señor, está donado. ¿Cómo que está donado? Está donado, está el pago incluso del alcabala, señor. Entonces ya tiene otro propietario, ¿no? Y uno que va a cobrar una creencia con esa propiedad, se cuenta con esa sorpresa, ¿no? Entonces, también sirve para eso. O sea, y ese contrato de donación con la formalidad del pago de alcabala es el que lo hace que sea una transacción segura, ¿no? Entonces, de tal forma de que no puede decir, no, que ha sido amañado, que ha sido ya planificado porque tiene embargos, etcétera, ¿no? Entonces, este pago de alcabala va a respaldar de que eso no ha sido una trafa, no ha sido una estafa, no ha sido un engaño, ¿no? No ha habido dolo, porque se han pagado los tributos. O sea, un trámite correcto, regular y que incluso esté inscrito. El contrato de promesa unilateral. El ejercicio de la opción de compra derivada de contratos de arrendamiento financiero, ¿no? Que son los contratos modernos, que ahora últimamente se vienen aplicando. El aporte para la constitución de sociedades o personas jurídicas o aporte para aumento de capital. En este caso entregan como aporte de capital inmuebles, ¿ya? Entonces entregan como capital inmuebles. En este caso, en muchas ocasiones entregan oficinas como parte de capital, y incorporan. Entonces, acá también paga el alcabala. La adjudicación proveniente de acuerdos de fusión o escisión de sociedades. La adjudicación por remate. Doctor, justamente lo que estábamos conversando hace unos minutos, ¿no? Si adquiere la propiedad mediante un remate público, sea judicial o coactiva, entonces tiene que pagar, ¿no?, su alcabala, ¿no? Entonces pero dije, se me lo están adjudicando, está bien, te lo están adjudicando, pero una vez que sale tu resolución adjudicándote como propietario, tienes que ir corriendo a la misma municipalidad para pagar tu alcabala. O sea, no significa de que porque se remate, lo adjudicas mediante un remate, te se exonerará del pago de alcabala. No, al contrario, ¿no? Tienes que pagar porque incluso una autoridad es la que te está entregando, te está adjudicando la propiedad. A menos que digas o que demuestres que ese terreno va a ser utilizado para construir un colegio. No. Lo está adquiriendo en este momento. Ya, muy bien la pregunta. Está adquiriendo en este momento la propiedad, ¿ya? Pero quien adquiere la propiedad lo adquiere como una persona jurídica. Claro, si lo adquiere como colegio, ¿ya? ¿Quién va a ser el propietario? Yo voy a ir a un remate porque quiero adquirir una propiedad porque quiero construir un colegio. Ya, el Saco Olivera, por ejemplo. Pero un colegio, pues este colegio tiene varios distritos, creo. Ya, entonces, muy bien, la adquiere y él pide la exoneración. Una vez que adquiere, se adjudica, pide simultáneamente la exoneración del pago del alcabala por ser un colegio. Ya, entonces, esa parte sí está comprendida. Ya, muy bien. La adjudicación proveniente de procesos judiciales. Una consulta, y en el camino me desanimo y no construyo nada. No. Ya voy a adjudico, sí, bueno, tengo algo que no hago el pago de recabala por este tema, ¿no? Pero no llego, por ejemplo, a realizar los proyectos para la construcción de este colegio que supuestamente iba a construir.
En ese caso, ¿quién está observando? Supuestamente la municipalidad. Claro, pero ya lo adquiriste como centro educativo. Claro. ¿No? Entonces, eso va a saltar cuando quieras transferirlo, ¿no? Y van a ver de que no construyes nada. Claro. Entonces, ahí recién el que adquiera, después cuando tú vendas el terreno, él sí va a tener que pagar el cabal. Claro. Mientras tanto, tú lo has adquirido como persona jurídica para hacer un centro educativo. Que no lo hayas hecho por temas económicos, problemas económicos, etcétera, es otro asunto. Pero ya lo adquieres como centro educativo. La adjudicación proveniente de procesos judiciales, que es el mismo caso del remate, ¿no? El remate dentro de un proceso judicial, que es lo conveniente, igual que señalamos en el proceso de ejecución coactiva, y la prescripción adquisitiva. ¿Ya? La transferencia de alicuotas de derecho de copropiedad. La constitución de patrimonios autónomos, lo que no incluye las transferencias fiduciarias de inmuebles que realicen los fideicomitentes o patrimonios autónomos, ¿no? En estos casos, estos patrimonios autónomos son interesantes fideicomitentes fiduciarios, ¿no? Son una forma de evadir actualmente muchas obligaciones tributarias, ¿no? Con los verdaderos obligados. ¿Ya? Pero en este caso de alcabala están obligados en pagar su alcabala. Actos o hechos jurídicos que no se encontrarían incluidos dentro del ámbito de la aplicación de la alcabala. En otras palabras, ¿quiénes no pagan alcabala? ¿Quiénes están omisos al pago de alcabala? La cesión de posición contractual en tanto las prestaciones cedidas no significan la transferencia de propiedades del bien inmueble, conforme a lo señalado en el artículo 2012-06 del Código Civil, ¿no? Cesión de posición, ¿no? Contractual. Voy a ceder mi propiedad por un determinado tiempo, ¿no? La promesa de venta. Me comprometo en venderte, pero ojo, todavía no te lo he vendido. La transferencia de acciones que forman el capital social de una persona jurídica. O sea, la transferencia de, por ejemplo, una propiedad, ¿no? La han tasado en acciones y esta misma cantidad de acciones la transfiero a otra. Ya están exoneradas de alcabala. ¿Por qué? Porque cuando tú constituiste esa empresa ya pagaste, ¿no? El alcabala por esas acciones que equivalen a tu propiedad. Entonces, volver a pagar ya no cabe. Entonces, solamente se paga al inicio de la constitución de la empresa, en la que se convierte en una sociedad, se convierte en acciones, ¿no? Y después transfieres esas acciones a otra empresa, ya estás exonerado del pago de alcabala. Solamente pagas una sola vez. La independización de un inmueble realizada con posterioridad a la transferencia de propiedad. Compramos una propiedad en 300 metros cuadrados. ¿Ya? Por esos 300 metros cuadrados hemos pagado el alcabala. Por decir, hemos comprado, en el caso del colegio, han comprado 300 metros, no como colegio, ha comprado 300 metros. Ahora quiere independizarlo para hacer en 150 metros primaria y los otros 150 metros secundaria, ¿no? Entonces ese hecho de independizarlo en dos partes, es el mismo colegio, ¿no? También lo exonera del pago de alcabala. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste al comienzo. Es más, ya acreditaste que eras colegio y tampoco pagaste. Estás exonerado. En este caso estás doblemente exonerado. La presentación de la declaración de autoavalúo por posesión de un inmueble. El pago del impuesto de alcabala cuando el contribuyente aún no es propietario del mismo. La ejecución de un convenio de prestación de servicios mediante la entrega de la obra encargada, construcción de un terminal de pasajeros, por ejemplo, en este caso. La transferencia en dominio fiduciario de inmuebles que se produce como consecuencia de la celebración de un contrato de fideicomiso. Inafectación de un conjunto habitacional. Este es interesantísimo, porque muchos se agarran y dicen, toda la cantidad de plata que reciben las municipalidades por los conjuntos habitacionales.
¿no? Entonces acordémonos de que por cada piso están sacando 3, 4 departamentos, ¿no? Entonces tenemos la resolución del Tribunal Fiscal, la 6434 de la quinta sala del 2003, ante una acotación de cobro del impuesto al Alcabala por la compra de 120 predios, ¿ya?, conformantes de un conjunto habitacional. El Tribunal Fiscal señaló que en vista que los montos de autovalú de cada uno de ellos no superaba el monto de la inafectación, en ese entonces era 25 unidades impositivas tributarias, y que de la copia de la minuta de compra-venta se desprendía que el conjunto habitacional estaba conformado por 120 inmuebles, interpretó que debía extenderse que no se trataba de un solo predio, por lo que procedía la inafectación. Es decir, ese conjunto habitacional, como estaba independizado o dividido en 120 departamentos y cada departamento estaba valorizado en menos de 25 UITs, ninguno pagaba, ¿no? Entonces, es por eso que entendemos de que se modificó de tal forma que se rebajó a 10 unidades impositivas tributarias, porque muchos podían colocar el valor del departamento a 25 unidades impositivas tributarias. Si multiplicamos 25 unidades impositivas tributarias por 3.950, en la cual se encuentra actualmente la UIT, entonces estamos hablando de temas interesantes. Podemos decir, sí, podemos ubicar dentro de ese monto estos departamentos y no podemos estar exonerados de la Alcabala, ¿no? Entonces, por eso el legislador aprovechó y dijo, no, entonces bajemos, ¿no?, a 10 unidades impositivas tributarias de tal forma de que todos paguen, pues, o la mayoría, ¿no? Porque ahora con lo que estamos viendo son muy pocos los departamentos que llegan a 39.500, que es el valor de las 10 unidades impositivas tributarias. La mayoría de departamentos sobrepasa. Sí. Pero esta de acá, esto la inafectación del conjunto habitacional, ahora como ya se ha rebajado, le paga. Y ojo, si forzamos más la norma, pagarían la diferencia después de las 10 unidades impositivas tributarias. O sea, aplico los 39.500 y la diferencia que quede es lo que pago de la cabal. Pero en otras palabras siguen pagando, ¿no? Lo que no sucedía en el año 2013 hacia atrás. El artículo 22 de la Ley de Tributación Municipal, es decir, el Decreto Legislativo 776, ha establecido que la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto de Alcabala. Doctor, o sea, las propiedades de origen con las que yo construí era terreno, y empezamos con la primera, cuando no paga Alcabala. Entonces, ¿cuáles son las que pagan Alcabala? El que adquirió ese departamento y lo transfirió a un segundo. Ese es el que paga Alcabala. ¿Ya? Entonces, los de origen no pagan Alcabalas. Ahora, muchas construcciones también han sido reconstrucción. Es decir, de casonas, caso cercado de Lima, ¿no?, han derrumbado casonas y encima han construido nuevos departamentos. Han hecho, no es una construcción nueva, sino es una reconstrucción. Por tanto, ellos sí han pagado Alcabala. Un terreno baldío. Claro. Tiene que haber un terreno baldío y en ese terreno baldío haber realizado la construcción. Así es. Son construcciones nuevas. Claro. Ellos sí están exonerados, ¿no? Si sea una casa, derrumbas, departamentos no. Así es. Entonces, ahí está el detalle. Entonces decimos, el artículo 22 señala, ¿no?, que la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto de Alcabala. Entendemos que ello ocurre en vista que esta operación se encuentra grabada con el impuesto general a las ventas. Claro, si yo pago 18%, ¿no?, ahora que es 17% gracias a PPK, entonces ya está incluido, ¿no?, en el IGB. Empero, dicha disposición ha señalado que en dicha operación el valor del terreno sí está sujeto al impuesto a Alcabala, lo que deriva del hecho de que éste no se encuentra sujeto al referido IGB, por aplicación del artículo 71 del Decreto Legislativo 821 de la Ley del IGB, impuesto selectivo, cuyo tubo fue aprobado por Decreto Supremo 051-99-EF. ¿No? El impuesto normativo de inafectación es preciso respecto a dos aspectos: la falta de definición de empresa constructora y la manera de establecer el valor del terreno. Entonces, acá tiene que definirse claramente
que es una constructora que está debidamente constituida, la constructora es una inmobiliaria, y la otra es de que tiene que estar el valor del terreno. Como justamente acertadamente lo señalaste, tiene que ser un terreno, ¿no? Para que pueda estar exonerado, ¿no?, del pago. Valor de la alcabala a tomar en cuenta. En caso el valor de transferencia sea menor que el valor de autovalú del predio, corresponde al ejercicio en que se produce la transferencia y ajustada por el índice de precios al por mayor para Lima Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadísticas. Se preferirá en este último la base imponible del impuesto de alcabala. Un tema importantísimo también es el pago en soles. Ya tenemos una norma que lamentablemente no la están aplicando las empresas que se dedican a la venta de propiedades inmuebles, ya que tenemos una norma que establece claramente que los pagos deben ser en soles, pero sin embargo aún se siguen haciendo transferencias en dólares. Tratándose de transferencias de inmuebles en las que el precio se pague en moneda extranjera, el impuesto se liquidará sobre el monto que resulte de convertir dicha moneda a moneda nacional, utilizándose para tal efecto el tipo de cambio venta vigente a la fecha de la firma de la minuta o contrato. Base imponibles versus autovalú. El impuesto establece como base imponible el valor de la transferencia. Sin embargo, existen transferencias grabadas que no se valorizan, como es el caso de las donaciones, prescripción adquisitiva de dominio, fusión de sociedades y otros. Este vacío normativo orienta el uso del autovalú del predio como base imponible, lo cual genera pérdida en la recaudación a los gobiernos locales, ¿no? Entonces justamente señalamos que el autovalú pues es el precio bajo, ¿no? Es el precio pues del predio que tenía hace años, no es valor de mercado. Entonces muchos cogen ese precio. El valor de la alcabala es que la diferencia entre el valor comercial y el valor del autovalú. No. La alcabala es el valor del 3%, es el 3% del valor de la transferencia. Okay. ¿Ya? Entonces, claro, entonces lo que vamos acá es a qué precio vas a vender la propiedad. Claro. ¿No? Que yo puedo utilizar ahí el trabajo. Que muchas personas en sus contratos ponen bajo para que su alcabala sea menor. Así es. No, entonces yo juego con los montos, ¿no? Entonces, de la forma de que con otro documento, etcétera, puedo ponerte un valor comercial, pero si eres familiar, etcétera, utilizamos otro valor, el valor de autovalú. Claro, porque el último valor ya depende de las partes que están. Así es. Y lo que va a primar acá es el 3%, ¿no? Que es el valor del periodo cual está haciendo la transferencia, ¿no? Lo único que va a hacer acá la municipal va a decir, ¿cuánto cuesta el predio? Cuesta 100.000 soles, ya, el 3%. Ya, y comienzan a hacer números. Pero ahí no verían algo raro, por ejemplo, un predio que cueste 175.000, ya sabe que, y que no, obviamente las municipalidades viendo el precio, y que venga un contrato y que diga que solamente lo estoy vendiendo a 39.000, es algo bien. Claro, ahí viene justamente o a 70.000, de 175.000 a 70.000. Bastante. Claro, justamente para eso está los valores del autovalú y el precio comercial, ¿no? Entonces te van a decir, pero ¿por qué estás vendiendo a ese precio? Claro. No, porque estoy utilizando el valor del autovalú, por eso estoy vendiendo ese precio. Además es mi propiedad y yo lo puedo vender al precio que quiera. Entonces con el gesto de no infringir, bueno, sería donación, pero también pagas. Ya, entonces con el efecto de no evadir la norma, estoy cumpliendo justamente con pagar de acuerdo al valor del autovalú. No estoy utilizando el valor comercial, ¿no? Entonces, y tranquilamente pago, ¿no? Pues los gobiernos locales y un equitativo trato diferenciado a los contribuyentes en el pago del impuesto de alcabala, unos pagan con la base imponible de valor del mercado y otros al valor oficial del autovalú. Al final la municipalidad es la que ve justamente la aprueba o desaprueba. Generalmente lo aprueban porque es un dinero que no te imaginabas que iba a ingresar. Es diferente, por ejemplo, al hablar de los ingresos por prediales, que sí está establecido cuánto lo que va a ingresar por lo que tiene que ingresar en una municipalidad en prediales. Por decirte, tiene que ingresar 1 millón.
¿Por qué? Porque todos los predios, hacemos en conjunto, ¿no? Tienen que llegar a 1 millón de soles. Y es más, el Ministerio de Economía y Finanzas te fija una meta para que tú llegues a justamente, ya, no te pido 1 millón, te pido que logres a medio millón. Ya, entonces hay una meta fijada. ¿Sabes cuánto es lo que vas a recaudar por las órdenes de pago prediales? Lo que no sucede con los arbitrios, porque como es una prestación, ¿no? Puedes pagar o no pagar, que eso vamos a ver en las próximas clases. Igual sucede con el alcabala, es un dinero que te llega del cielo y dices, oye, ¿verdad? Este dinero no está planificado. Lo contrario es las órdenes de pago prediales, que sí está planificado ese dinero, está planificado cuánto es lo que va a ingresar. En cambio, tú no sabes cuántas alcabalas van a entrar hoy día, no sabes, puede ser 1, pueden ser 100, ¿no? Tú no sabes las transferencias que están haciendo entre privados para que puedan entrar, ¿no? Entonces, es por eso que las municipalidades que hacen, promueven, ¿no? Estas inmobiliarias para que tengan mayor cantidad de, ¿no? En este caso, obligados en caso que deban, ¿no? En caso son administrados, tenemos nuevos administrados y los identificas automáticamente. ¿Por qué? Porque al momento que pagan su alcabala ya lo estás captando como un vecino. Ya sabes a quién vas a cobrarle el próximo año los prediales, ¿no? Ya lo identificas automáticamente, ¿no? Entonces, ahora, como sabemos que ahora ese dinero va al provincial, ¿no? En realidad ahí se benefician los dos, por la base que ya viene elaborando la municipalidad distrital, porque ya tiene un nuevo vecino, ¿no? Ya sabe a quién va a tributar, y por otra va a transferirle ese dinero a la municipalidad provincial, ¿no? Entonces, lamentablemente ya el dinero no se queda en las arcas de los distritales. Emisión de resolución de determinación del alcabala. Conforme a los artículos 60 y 61 del Código Tributario, se inicia únicamente de oficio por la Administración Tributaria la que podrá emitir, de ser el caso, una resolución de determinación como resultado de su facultad de fiscalización, dando a conocer el resultado de su fiscalizadora, ¿no? Y determinando la existencia de una deuda tributaria. Increíblemente, a veces por descuido, desconocimiento, a veces también por negligencia del notario, que es el encargado de revisar esto, no observaron de que este obligado nunca pagó sus alcabalas, ¿no? Entonces, ante ese hecho, la municipalidad puede fiscalizar, puede justamente decirle, un ratito, señor, acá hay un problema, usted no pagó su alcabala, ¿no? Entonces, ante ese hecho, emite resoluciones de determinación. Así como tenemos las órdenes de pago para cobrar los arbitrios, los prediales, igual tenemos resoluciones de determinación, son valores, adquieren estos valores esa denominación, resoluciones de determinación, con el fin de que te pueda cobrar, te va a cobrar con esa resolución de determinación el alcabala que no pagaste. Pero eso en casos mínimos, porque supuestamente ya para que estos temas es el notario quien tiene que darse cuenta que ha realizado el pago de alcabala. Claro, lo que sucede también... Claro, lo que sucede también de que, acordémonos de que con 1 minuta es suficiente. Claro. ¿No? Y si hacemos, por ejemplo, agarramos una inmobiliaria que vende 100 departamentos, obviamente todos pasan de las 10 unidades impositivas tributarias, o sea, sí pagan alcabala, pero estos 100 departamentos, todos están con minuta, ¿no? Pero sin embargo, están con minuta, pero ya están viviendo ahí. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí nunca pasó por manos del notario, aún. Claro. Así es, por un tema de papeleos, etcétera. Entonces, ya están en falta. Entonces, va a la municipalidad, fiscaliza y se da cuenta que tiene 100 propietarios de un complejo habitacional que no pagan. Todos en minutos. Así es, todos a minutos. Así es. Entonces, si están así, uno, no va a pagar prediales, no va a pagar nada, no, tampoco alcabala, no han pagado, etcétera. Ante ese hecho, resoluciones de determinación para obligarles el pago de su alcabala, ¿no? Y los agarras en masa a todos, ¿no? Entonces, es importante. Obviamente de ahí pasamos a la cobranza coactiva, que ya será motivo de otra clase. Entonces, resolución de determinación como resultado de su facultad de fiscalización, cuando conocer el resultado de su labor fiscal y determine la existencia de una deuda tributaria. Prescripción de la alcabala. En vista que las normas del impuesto de alcabala no han establecido obligación alguna de presentar declaración jurada,
corresponde aplicar a este impuesto el término prescriptorio de 4 años. ¿Ya? Doctor, si de entre 4 años no me cobran el alcabala, solicito su prescripción. ¿Ya? Ahora me entienden por qué lo dejan solamente en minuta. Claro. Pero tiene que tener mucha suerte. Claro, Normalmente las municipalidades para fiscalizar. Pero ojo, esa minuta, si bien es cierto, es acuerdo entre partes, esa minuta tiene que estar por lo menos con firmas legalizadas de los que han hecho la transferencia. Entonces, y quien va a poner el sello va a ser el notario. Entonces, a partir de ese sello del notario que da la fecha cierta, tienen que pasar 4 años. ¿No? Pasar los 4 años, si la municipalidad no me cobró, perfecto, y estás exonerado del pago de, ¿no?, la alcabala. Así mismo podrás solicitar la prescripción de otras obligaciones que no te han exigido, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia, 4 años. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿y dejo de pagar? Dejas de pagar. No te pueden cobrar permanentemente todo el tiempo. Entonces, de ahí viene la importancia de las prescripciones. Pero y siempre y cuando también no le han pedido la notificación de pago, porque supongo que es como los bancos, por ejemplo, cuando los bancos ya ven que van a prescribir, empiezan a hacer tus notificaciones. Y claro, el periodo de prescripción ya se interrumpe. Claro. En materia tributaria de prescripciones, la palabra mágica es interrupción. ¿No? O como decía un especialista en derecho municipal, se ha interrumpido. ¿Ya? Entonces, se ha interrumpido Pasan 2 años te mandé, pero yo municipalidad nunca te volví a notificarte. Y pasaron 2 años más. No es que haya pasado 4, sino a partir de notificación vuelvo otra vez a contar. Ojo, no, claro, a partir pero 4 años. Pero el cómputo es después de haber adquirido la propiedad. Entonces, pasan los 4 años, ¿no? Entonces, por decirte, estamos en el año 2016. La propiedad la adquiriste en el año 2012, ¿no? Y del año 2012 hasta la fecha, la municipalidad nunca te cobró. Entonces, antes de que te vean cortar la prescripción, tú solicitas la prescripción del pago de alcabala porque nunca te exigieron el pago, ¿no? Y ojo que tampoco puedes transferir. ¿Ya? Entonces, pide la exoneración del pago y una vez que has pedido tu prescripción, ahí recién puedes transferir la propiedad a otra persona. Ya, y el problema de esa persona es que lo pague o no. Ahí viene el tema. Muy bien, entonces ya saben las prescripciones de alcabala, 4 años. Artículo 43 del Código Tributario. Registros públicos tiene una resolución muy interesante. Perdón. La cuarta sala del Tribunal Registral de la SUNAR, que tiene de carácter de observancia obligatoria, según la resolución 034 del año 2009, del presidente de dicho colegiado, la obligación que venimos comentando no deberá ser cumplida por los registradores cuando el notario ya lo ha hecho, ¿no? Es decir, no revisan, los registradores dicen, pero ¿para qué voy a revisar tu impuesto de alcabala si supuestamente es trabajo del notario? ¿No? Entonces, obviamente, si bien nos acordamos, quien elabora las escrituras públicas es el notario, y este notario debe insertar en forma obligatoria, ¿no?, el pago de alcabala o la exoneración del mismo. Debe estar ya impresa en la escritura pública. Por tanto, con esta resolución del Tribunal de Registros Públicos, ¿no?, se exoneran de que los registradores, en este caso, revisen. Por eso señalamos, ¿no?, la obligación que venimos comentando no deberá ser cumplida por los registradores cuando el notario ya lo ha hecho. En efecto, se ha señalado que si del título presentado a calificación, es decir, de la escritura pública, se desprende que los otorgantes han acreditado ante el notario el pago de los impuestos que gravan un bien transferido o su inexigibilidad por inafectación o exoneración, el registrador no debe exigir una nueva acreditación ni realizar una nueva verificación, debiendo proceder a la inscripción en caso la calificación de los demás aspectos sea positiva y se encuentren pagados íntegramente los derechos registrales, ¿no? Entonces, es claro a señalar que ellos no revisan el tema del pago o no. Impuesto al patrimonio vehicular. Acá tenemos
grava la propiedad de vehicular es en forma anual. ¿Ya? Se grava la propiedad vehicular en forma anual, con una antigüedad no mayor de 3 años. Y decimos, acá hay algo interesante. Había una propuesta hace unos años atrás de que se paguen los impuestos a los vehículos viejos, como se viene llevando a cabo en varios países, ¿no? Vecinos inclusive, por un simple hecho de que estos vehículos contaminan el ambiente, ¿no? Entonces, al contaminar el ambiente, ¿no?, va a generar unos costos, unos gastos al Estado en creación de hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, ante ese hecho, ¿qué hacer al respecto? ¿No? Ante ese hecho era justamente el incremento, ¿no?, o la creación del impuesto vehicular a vehículos viejos, ¿no? Entonces, y estaban por utilizar el plazo que tienen justamente los vehículos que se van a convertir a chatarra en transporte público, ¿no? Entonces, en este caso, aquellos que tengan carros de hace 20 años, aproximadamente, por decirle un número, entonces estos vehículos ya tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, porque contaminan, ¿no? Entonces tienen desperfectos que pueden ocasionar accidentes, sobre todo. Y cierto, ¿no?, muchos vehículos viejos que están parados en el camino porque ya su tiempo de vida, en otras palabras, ya acabó. Por tanto, debían colocarle impuestos, ¿ya? Entonces, lo que vendría justamente a contradecir con lo que estamos estudiando, ¿no?, este decreto legislativo 776 que grava los impuestos nuevos, ¿no?, en los 3 años. O sea, es decir, doctor, voy a comprar mi vehículo. La pregunta es, ¿desde cuándo voy a pagar impuestos a este vehículo nuevo? Desde su inscripción en los registros públicos. No desde que sale de aduanas, sino o de que lo compraste antes que lo importen, viene de otro país, en barco, ¿no?, etcétera, demora meses. No, desde la inscripción en los registros públicos, como comienzas a pagar tus impuestos por 3 años. ¿Ya? Entonces, ahí viene el conflicto, ¿no? Y las empresas que actualmente están en el negocio de la compra-venta de vehículos están haciendo lobby para que esto se dé cumplimiento, se cumpla, y con mucha razón, ¿no? Porque tenemos, por derecho comparado, tenemos en otros países que lo vienen llevando a cabo. Entonces, de ahí viene la importancia de que este impuesto sea evaluado con el fin de que posiblemente se aplique. Bueno, si vemos de repente a algún congresista, ¿no?, genio, se le pone una lucecita y digo, oye, ¿por qué no le cobramos los impuestos a los carros viejos? De tal forma que aliviamos la carga de contaminación que actualmente vive Lima, que es una contaminación bien pesada, ¿no? Entonces, de ahí viene el debate del cobro de los impuestos a vehículos nuevos. Y la norma dice, con una antigüedad no mayor a los 3 años. Es decir, tú adquieres tu carro este año 2016, tienes que pagar 2016, 2017, 2018. No, y es más todavía, porque estamos en octubre. Hasta octubre de 2017, octubre de 2018 y octubre de 2019, ¿no? Esos 3 años tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Eso es interesante. Uno va, y ha pasado muchos casos, uno va a una empresa, ¿no?, de estas que venden vehículos, tú le pides, ¿no?, hacia atrás, 16, 15, 14. Un carro del año 2012 no es malo, ¿no? Un carro, incluso lo que señalan las empresas es que incluso vas a encontrar, valga la redundancia, en carros, ¿no?, con 0 kilómetros. ¿De qué año? Del año 2012. Fue un modelo, si bien es cierto, no es el modelo último, está en stock, ¿no? Está en stock. Y existe la depreciación. Ese es el otro tema. Es el 15% anual. Es decir, si hablamos de 3 años, tienes 45% de depreciación. Ya, entonces, ya, pongámoslo que sea 50%, ¿no? O sea, tienes el 50% de descuento de un vehículo nuevo, ¿no? Es por eso que muchos colegas que han hecho, ¿no? Conversamos sobre este tema y me comentan, oye, sí, 3 años hacia atrás, sí, hagamos números, a ver, empezamos por en ese fue el año 2015, ya, 2015, 14, 13, ya, mi carro 2012, ya, se han comprado en el 2011 para estar seguros, y estaban exonerados de impuestos. ¿Por qué? Porque ese vehículo ya, ¿qué pasó? Fue un carro ya inscrito, ¿no?, nuevo, inscrito en los registros públicos, pero ¿qué pasa? El comprador
no pudo culminar con el pago de esta unidad vehicular. Entonces, ¿qué hace la empresa? Lo recupera. O en este caso, el comprador lo entrega, lo devuelve. Pierde los pagos realizados y lo devuelve. Entonces, de tal forma que en esta empresa tú vas a encontrar, yo también me quedo con la sorpresa, vas a encontrar carros, por así ya no será a 0 kilómetros, sino con 20, 50 kilómetros. Carro de segunda, pero que Claro. apenas son por 100 kilómetros, 200 kilómetros, no es nada. No, es lo que sacan a hacer la prueba de manejo y ahí tienes los... Ya, entonces, ¿qué pasó? No tenía el recurso, de repente por un error, o porque no le gustó el modelo, etcétera. Ya, te devuelvo el carro porque no me gustó el modelo, etcétera. Ya, entonces lo devuelve. Ya, entonces, esos carros están exonerados de pago de impuestos. ¿Ya? Y son buenas compras, ¿eh? Excelente compra, ¿no? Entonces, pero hay que tener suerte. Hay que visitar esas tiendas y ver, ¿no? Entonces, ¿no? Porque pagar 3 años no es mucho, pero es una molestia, ¿no? Es una molestia. O hay otros que recomiendan, a veces hay beneficios y dicen, bueno, pues hay que mejor de una vez pago los 3 años. ¿Cuánto es el monto total? Voy y pago, porque estar pagando de forma periódica, como si fuese prediales, arbitrios, a veces molesta, porque no dejas de pagar una cuota y ya te están notificando costosamente, ¿no? Entonces, acordémonos que estas cobranzas lo hace el SAT en caso de Lima o en caso del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? Entonces, y hay que ver eso, evitar todas esas molestias. Prefiero justamente comprar estos carros. Había que evaluar esa posibilidad. O de todo caso, pues pagar esos montos si tienes un carro del año, bueno. Entonces, es otro tema importante. Porque alguien dijo, oye, vas a devolver ese carro, pero tú no sabes qué desperfectos ha tenido para que lo devuelva. Algo ha tenido que tener. Entonces, habría que saber qué pasó en ese caso. Porque cuando uno va a esas compras, siempre va con su mecánico. Así es. Pero lo simpático de esto, y reitero, es justamente el valor, ¿no? Estamos hablando de 45%, ya redondeemos, que sea el 50%. Y ojo, es el 50%, es así como 2 más 2 son 4. No, uno va y le dice, ¿sabes qué? Es el 15% de depreciación. Y es en todas las unidades vehiculares es igual. Por tanto, tu carro, si en ese año, en el año 2011, valía, ponle, $18,000 una camioneta, ¿no? Ahora vale 9. No, que, señor, ahí está, es el 15% de descuento, ya que me lo vendas a $10,000. No, por una camioneta que tenga 100 o 500 kilómetros, ¿no? Claro, entonces es rentable, ¿no? Se computa desde la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. ¿Ya? Es justamente lo que conversamos. O sea, desde el momento que inscribimos en los registros públicos, a partir de ese momento ya pues se comienza a computar en los plazos, ¿no? Fiscaliza y administra el provincial. Y acordémonos de que tenemos solamente en Lima y Callao 2, ¿no? La Municipalidad Provincial, y en caso de Lima Metropolitana tenemos el SAT, quien se encarga de fiscalizar justamente. Y más que fiscalizar, porque ellos saben cuándo se ha llevado a cabo la transferencia, tienen convenio con los registros públicos, o sea que ellos saben exactamente dónde. Tal es así que incluso las papeletas, cuando te ponen una papeleta, ¿dónde te llega la notificación? Al domicilio del propietario. ¿Y de dónde sale esa información? Por los registros públicos, por justamente este registro de propiedad vehicular. El pago desde el 1 de enero del año siguiente. Es decir, si el día de hoy hacemos la compra-venta de este vehículo, que ahora la tarjeta de propiedad, inscripción, etcétera, me lo hace el notario, por eso ahí viene la diferencia. ¿Cómo es posible que me entregue la tarjeta de propiedad y evalúe que este vehículo no tenga papeletas, tanto en Lima como en el Callao, el notario? Y como en el caso de una propiedad inmueble, una casa de mayor importancia, solamente el notario verifique que los pagos del predial se han realizado solamente el año 2016 y se olvide no lo atrasado. O sea, puede vender una propiedad con muchas deudas, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la aberración a la norma de los notarios, que a la fecha no lo corrige, ¿no? Intereses habrá, no sabemos, ¿no? Entonces, a partir del 1 de enero del año siguiente, o sea, es decir, adquirimos la propiedad hoy día y empezamos a pagar a partir del 1 del 2017, siempre y cuando sea nuevo. La base imponible es por el valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio,
no será menor a la tabla anualmente a prueba del Ministerio de Economía. Obviamente los precios son los que aparecen en estas empresas encargadas de transferencias vehiculares. La tasa del impuesto es del 1% aplicable sobre el valor del vehículo. Ajá, doctor, pagamos el 1% sobre el valor del vehículo. En ningún caso el monto será inferior al 1.5 de la UIT. O sea, no podrá ser menos de 1.5. Es decir, si la UIT está a 3.950, estaríamos hablando en cerca de 5.000 soles. O sea, menos de 5.000 soles no vamos a pagar. O sea, que es más sobre los 5.000 soles. Por eso decimos, si voy a regalar 5.000 soles al fisco, mejor me compro un carro del año 2011 o 2012. No, por los 3 años. Sí, por los 3 años. Lo que pasa es de que no, esos 5.000 o 6.000 soles que vas a pagar no lo vas a sentir, porque lo vamos a fraccionar en 4 partes anualmente. Entonces, de tal forma que está bien, claro, lo fraccionan en 4 partes, pero ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Declaración jurada el último día hábil de... lo bueno de esto, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente punto, de que cuando es unidad vehicular estás exonerado de pasar justamente, pero mucha lógica, ¿no? De la planta de revisiones técnicas. Pero es lógico, carro nuevo, vas a pasar, ¿no? Entonces estás exonerado del pago de tal forma que cuando te cae un policía, le dices, mi carro por si acaso, nuevo, acá está. Entonces estás exonerado del pago de allá. La declaración jurada el último día hábil del mes de febrero. Declaración jurada el último día hábil del mes de febrero. La transferencia de declaración jurada hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. Transferencia de declaración jurada hasta el último día del mes siguiente de producidos los hechos. Doctor, o sea, yo tengo que presentar una declaración de la transferencia, sí, ¿no? Entonces esa transferencia de declaración jurada, no, se la tienen que presentar a Lima Metropolitana, poner en conocimiento de que se lleva acá la transferencia, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienes automáticamente ya el notario también lo transfiere, lo inscribe en los registros públicos y el notario te va a entregar la tarjeta de propiedad, ¿no? Entonces, por todo sitio ya te van cruzando información quién es el propietario de la unidad vehicular. Formas de pago. Tienes al contado hasta el último día hábil del mes de febrero. Acordémonos de las fechas de pago de los prediales. Si bien nos acordamos la última clase, hicimos de los prediales, cuando se pagaba el total. Yo quiero pagar al contado mi predial. Es hasta el último día del mes de febrero. Lo mismo sucede con el precio de los impuestos vehiculares. También el último día hábil del mes de febrero de cada año. O sea, pago al contado. Hasta incluso hay beneficios. Así como en prediales hay beneficios, la municipalidad X sacó beneficios de 20% por pagar adelantado, igualito saca el SAT. Beneficio o impuesto vehicular a aquellos que pagan al contado. Ya tienes tus beneficios. También lo puedes hacer. En forma fraccionada, ¿no? En 4 cuotas trimestrales, también lo que conversábamos inicialmente. Tenemos en febrero, ¿no? A veces por los montos que son altos, etcétera. Entonces en febrero, mayo, agosto y noviembre. Las mismas fechas que tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias. Cuando se transfiere, se cancela hasta el último día hábil del mes siguiente de la transferencia. Cuando se transfiera, se cancela hasta el último día del mes siguiente de transferencia. Ya, entonces, yo cancelo bueno, es un tema ya de forma de pago que lleves a cabo con la empresa con la que adquieras tu unidad vehicular. ¿Quiénes están inafectos al pago? ¿Quiénes no pagan, en otras palabras? Gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, los gobiernos extranjeros, entidades religiosas, ¿no? Lo simpático de esto que todos entran en entidades religiosas, universidades, centros educativos, ahora entendemos por qué tienen camionetones, ¿no? Las universidades, etcétera, están exonerados también de este tipo de impuestos, Cuerpo General de Bomberos, etcétera. Los vehículos de propiedad que no son activo fijo, ¿no? Vehículos nuevos, menos de 3 años de transporte público masivo, autorizados por la autoridad competente. Vehículos nuevos,
menos de 3 años de transporte público. Impuestos a las apuestas. Yo quiero mi auto, por ejemplo, es un auto normal. Yo al año o a los 2 años transfiero ese último año de pago, que lo realizaría el nuevo propietario. Ahora, yo he visto, por ejemplo, alguien adquiere un auto, ¿no?, de una concesionaria nuevo de año, lo utiliza por 2 años y después ese auto lo da como parte de pago para sacarse otro nuevo. O sea, yo pago 2 años de lo que he estado utilizando mi auto nuevo, pago mis 2 años de impuesto vehicular. Pero como yo quiero obtener otro nuevo del año, ya han pasado 2 años, entonces doy como parte de pago ese auto y me dan uno nuevo. Tengo que empezar a volver a pagar uno nuevo por ese auto 3 años más. Sí. Generalmente esos... Claro, pero generalmente lo hacen al tercer año. Como saben el tema de los impuestos vehiculares, generalmente lo hacen al tercer año. Eso sucede con las empresas que utilizan camionetas para mineras. Entonces sacan una camioneta del año para meterla justamente a la empresa minera a trabajar. Pasados los 3 años, después que la han maltratado la camioneta de 3 años, ¿no?, terminas de pagar tus impuestos, lo transfieres y ojo, a precio barato, regalado. ¿Por qué? Porque ya no pagas impuestos. Acuérdemonos de que se transfiere esa camioneta y ya no paga, el que lo adquiere ya no paga impuestos, porque aparte ya los pagaste, ¿no? Es más, esos recibos también se le entregan por si acaso, ¿no? Entonces, y sacas, te enganchas con una unidad vehicular, lo entregas a la empresa concesionaria, a quien te ha vendido. Entonces, ellos agarran, ellos ganan. ¿Por qué? Acordemos nuevamente del tema, 15% por año. A 3 años son 45% de descuento, ¿ya? Entonces, ellos te dan por parte de pago, pero no te dan pues el parte de pago cuando lo considera un 30% del vehículo nuevo que vas a adquirir. Aparte lo del porcentaje que ya no vas a pagar por el tema. Claro. Ya, entonces te sale la nueva camioneta a un precio interesante, ¿no? Que sí es accesible, que lo puedas adquirir, ¿no? Entonces, y acuérdate de que la empresa también va a ganar, porque, ojo, tiene un nuevo cliente, actualizó camionetas, ¿no? Lo tienes ahí permanentemente, no sale será la primera, vender una segunda, una tercera, etcétera, y esa camioneta que queda en reserva es la que se encuentra para vender. Claro, igual vende y, bueno, si bien no llevará pues uno nuevo, pero al menos está llevando y va a ser Claro, pero como alguien me dijo, si es camioneta y ya está en mina, no recomendar, porque esa camioneta ha sido maltratada, golpeada, etcétera, ¿no? Y tiene su recorrido, ¿no? Entonces algunos dicen, no, pero no recorre mucho, solamente 100.000 kilómetros. Está bien, pero camina 100.000 kilómetros una camioneta, pues en trocha y cerros y todo eso, es como que tenga 1.000 kilómetros, entonces, no, entonces, o 100.000 kilómetros, ¿no? O sea, piénsalo 2 veces, entre 100.000 kilómetros puede ser es diferente. Entonces, un auto, ¿no? Esos autos no suben trocha ni nada por el estilo, por tanto, esos sí son interesantes, o camionetas cerradas, ¿no? Que no sean camionetas abiertas que utilizan empresas mineras. Entonces, eso también tendría que evaluarse, ¿ya? Entonces, pero obviamente son 3 años, que 3 años menos son 45% de descuento en una camioneta. A veces a algunos es atractivo, ¿ya? Pero lo importante, como señala usted, sí hay un descuento ahí, ¿no? Entonces, pero lo que interesa en realidad al empresario es tenerte como cliente, que es lo que va a mandar. Impuesto a las apuestas. Grava a las entidades organizadoras de eventos, hípicos y similares en la que se realiza apuestas. Acá es importante resaltar que no es necesario ir justamente a ver la carrera de caballos en vivo. También hay cabinas, hay lugares donde justamente se puede hacer este tipo de apuestas y están en diferentes distritos, ¿ya? Entonces entras igualito como si estarías en el hipódromo, haces tus apuestas. Se paga mensualmente, se calcula sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en el mes por concepto de apuestas y el monto total de premios entregados en el mismo. Entonces, es decir, entra y hace su arqueo de caja y dice
¿Cuánto han apostado? Han apostado 100.000 soles. Ya, es del mes. En 100.000 soles, sácale el 12%. Ya, de 100.000 soles, 12%. Ya. Entonces, 12.000 soles. Ya, esos 12.000 soles van a la municipalidad. ¿Ya? Hay otro tipo de impuesto, el impuesto a las apuestas. ¿Ya? No, el impuesto a las apuestas. ¿Qué apuestas tenemos? La tinca. Ya pues tenemos las apuestas, ¿no? Entonces, ojo, los premios a veces se tienen que reclamar que te lo tienen que entregar liberados, porque paga impuestos justamente la entidad que te lo entrega. ¿Ya? Entonces es importante. O sea, por ejemplo, te van a entregar un premio, la tinca. Entonces, ellos al momento de hacer la transferencia, dicen, ¿sabe qué? A esto hay que retirar los impuestos para entregar a la municipalidad. ¿Ya? Sale del mismo... Claro, sale del premio. ¿Ya? Ojo. Por eso muchos dicen, voy a recibir 1.000.000 de soles. No es cierto. No es cierto. Así es. Pero tendría que ser parte de ellos, no tendría que ser parte de pero ellos. No es así. Pero en realidad, pues, ganas, ¿no? Porque estás pagando, pues, un 20% de algo que no tenías. Si el monto es interesante, igualito, que te descuenten si quieres el 50%, ¿no? ¿No? Pues vas a recibir un montón de plata, ¿no? Entonces, muy bien. 60% para la municipalidad provincial y 40% para los distritales. Es la distribución. Los contribuyentes presentan mensualmente su declaración jurada a la municipalidad. Dice, los contribuyentes presentan mensualmente su declaración jurada a la municipalidad provincial, consignando el monto de ingresos del mes por cada tipo de apuestas y total de premios. Muchas municipalidades no hacen eso. ¿Ya? Eso es importante recalcar, que muchas municipalidades, ¿qué hacen? Como no llevan a cabo una fiscalización, porque imagínense la cantidad de locales que hay que fiscalizar, y sobre todo que tienen que fiscalizarse de noche, ¿ya? Porque muchos de estos establecimientos funcionan de noche. ¿Ya? Ahora, el tema está de que para fiscalizar, y no se hace actualmente en muchas municipalidades, no habilitan día y hora. ¿Ya? Entonces, si queremos, acordémonos que nuestra labor de los gobiernos locales es de 8 de la mañana a 4:45 o 5 de la tarde, ¿no? Pero al pasar ya esas horas, los fiscalizadores o inspectores, el nombre que tome, tienen que levantar sus actas habilitando día y hora para llevar a cabo la diligencia. De lo contrario, estarían, ¿no?, haciendo un abuso de autoridad, ¿no? Es importante recordar. Impuesto a los juegos, bingos, rifas, sorteos similares. Pero, doctor, yo en mi colegio me acuerdo que hacía un bingo, etcétera. Tienen que pagar, ¿no? Es más, tienen que solicitar la autorización a la municipalidad. Y cuando solicita la autorización, ya sabe el inspector dónde ir, ¿no? Por eso que muchos dije, no le comuniques a la municipalidad porque van a venir a cobrar lo de la rifa, etcétera, ¿no? No, entonces y por eso es que muchos a veces lo hacen en forma escondidas a la paz, etcétera. ¿Ya? Entonces viene el tema bingos, rifas, sorteos similares, así como la obtención de premios en azar, juegos de electrónicos, juegos de video, de pinball, etcétera, ¿no? O sea, todos los juegos, ¿no?, que maquinitas, etcétera, tienen que pagar sus impuestos, ¿ya?, a la municipalidad. ¿No? Entonces y ellos incluso van y les fiscalizan. A ver, su último pago mensual a la municipalidad, no lo ha hecho, multa. ¿Ya? Entonces, periódicamente, por eso. Ahora, la pregunta es, y como alguien me lo hizo, doctor, pero si no van a fiscalizar una propiedad por prediales, que son mucho más altos. Claro. Entonces, exacto. Pero el tema está que puedes señalar cualquier monto, ya, pero me lo tienes que demostrar, ¿no? Entonces, seguro que serán bambas. ¿Cuántos han entrado? Ha entrado 50 soles. No, pero entonces tienen que verificar. Entonces, ahí deben estar los números. Ahora, una muestra de rastreo va a ser, muy bien, ahora 50 soles. Y el próximo mes, otros 50 soles. No, tienen que incrementarse o ser menos o más, etcétera. Nunca puede ser parejo, ¿no? Entonces, tienen que hacer una fiscalización aleatoria, de tal forma que identifiquen si el monto es real o no.
de tal forma que lo encuentras como infractor y le pongas su multa. Estás evadiendo, ¿ya? Pero como reitero, es bien difícil, o son muy pocas municipalidades que llevan a cabo esta fiscalización, ¿no? Porque las municipalidades donde se concentran más este tipo de juegos, ahí sí, ¿no? Se entiende que sí, ¿no? Por ejemplo, caso acá cerca de Lima, ¿no? Donde hay mayor cantidad de juegos, ¿no? Miraflores, ¿no? Entonces están fiscalizados. Por eso que en las municipalidades tienen sus diferentes rubros. Habrá fiscalizadores especialistas en materia tributaria, árbitros, prediales, otros hay fiscalizadores en materia de juegos, ¿no? Que es en horas de la noche, etcétera, especialistas no trabajan en la mañana, pero trabajan en la noche haciendo estas verificaciones, ¿no? Entonces cada uno tiene su especialidad, ¿no? De tal forma que la idea es recaudar, conseguir ingresos para la municipalidad. Y justamente en esta época es donde todas esas oficinas, estas unidades orgánicas en la municipalidad, donde se movilizan más. ¿Por qué? Porque ya siendo fin de año, el vecino ya no paga sus tributos. No, dije, ya estoy cerca de Navidad, el próximo es noviembre, tengo que comprar mis regalos. No, ya no paga la municipalidad. Pero ¿por qué? Pero si te notifica la SUNAT, sí, al toque vas corriendo en pagas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay cultura tributaria municipal. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, por eso cuando te llega una cobranza coactiva, etcétera, estás llorando, pero a mí nunca me han cobrado, etcétera, ¿no? O como hay lugares en provincia que le notifican no, ese alcalde y nunca más votamos por él, ¿no? Y efectivamente, y nunca más votan por ese alcalde, ¿no? Y el alcalde se encuentra contra la espalda y la pared, porque el órgano de control interno o la Contraloría General de la República le dice, oye, ¿has cobrado? ¿Has notificado por lo menos? No has hecho nada, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Ya, impuesto a los juegos, ya sabemos, bingos, lo importante, rifas, las rifas de las promociones que están de moda, ¿no? Rifas de los colegios, de promociones para tener sus ingresos, para poder irse de viaje, tienen que pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, pero lo tienen que hacer, ¿no? Loterías y otros juegos al azar. La tasa es del 10% mensual. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. ¿Ya? Se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados. Interesante, dice no deportivos en locales y parques cerrados. Hay un evento y pagas. Ahora vamos a ver quién no paga. ¿Quiénes no pagan? Los teatros, la zarzuela. Pues lamentablemente el teatro, la zarzuela no está muy difundida, pero sí se hace teatro, ¿no? Y los ingresos entonces los teatros son líquidos, ¿sí? Son líquidos los ingresos que reciben los teatros. Lo que sucede es que no está muy difundido el tema del teatro. Conciertos de música clásica, ópera, ballet, los circos y folclore nacional. Siempre, pero hay un detalle importante, que es lo que viene. Siempre que estén calificados como espectáculos públicos culturales, en este caso por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y son muy pocos circos que están considerados como cultura en tema internacional, ¿no? Porque vienen con sus trámites internacionales, ellos sí, pero después el resto, nadie, ¿no? Así es. Claro, estoy exonerado, no, entonces tienen que sacar su autorización, ¿no? Entonces, y cuando sacan su autorización por el Ministerio de Cultura, estos son fiscalizados. No es así nomás de que voy y solicito, sino van a verificar justamente cuál es tu actividad y van a un espectáculo, ¿no? En forma inopinada a inspeccionar. Entonces, si verifican que efectivamente, en muchos casos, han utilizado animales que están prohibidos, ¿no? Entonces, al utilizar estos animales que están prohibidos, porque hay normas nacionales que dicen que tal especie está en extinción, etcétera, por tanto no puedes tenerlo ahí presente, entonces no te lo considera, ¿no? Entonces, lamentablemente, el caso que hubo en Utopía, no pasó eso, no se dio la autorización, ¿no? Porque habían animales de Bengala, etcétera, animales de tigre de Bengala que estaban en extinción en nuestras normas peruanas. ¿Ya? Así es. Entonces, ese es un gran inconveniente.
¿Ya? Entonces no se respeta el tema de la fauna para estos espectáculos. Organizador y conductor responsables solidarios. Ya, este es simpático, porque acá tenemos un organizador, ¿no? Puede ser un peruano, conductor, ¿no? del evento, ¿no? Ambos son responsables solidarios. Cuando hablamos solidarios, significa de que ambos asumen una responsabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, quien establece la solidaridad es la gerencia de rentas. La gerencia de rentas o la gerencia de administración tributaria, cualquiera sea esos casos, ¿no? Ya que a veces muchos dicen, el ejecutor castigo no cobró a uno, ¿no? Entonces, ¿por qué no cobró al otro? Porque no había ninguna resolución que establezca solidario a ambos, ¿ya? Por ejemplo, viene el Circo du Soleil, ¿ya? Pero quien hace el trámite es el responsable, más en el circo no. Entonces, de tal forma de que como no hay una resolución que establezca solidaridad, entonces solamente se le cobra al que inició el trámite en el Perú, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, otro tema importante es de que establezcan un domicilio real, cierto, dónde notificar, dónde cobrar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se van a hacer su espectáculo, se mandan a jalar y ¿dónde le cobras los impuestos? ¿Ya? Eso es importante. O si regresan al Perú, vienen con otra denominación, ¿ya? Otra persona diferente. Entonces, ¿cómo le cobras? Es el mismo tramitador, etcétera, pero con diferente denominación. Espectáculos taurinos, ahora que se va a llevar a cabo el evento de los taurinos, 15%, 10% de la entrada, ¿no? Superior, 0.5 unidades impositivas tributarias y 5% la entrada inferior, 0.5% de la UIT, ¿no? Entonces, dentro de esos términos, porcentajes, entra a tallar el valor a los espectáculos taurinos, que felizmente en nuestro país son pocos los que se llevan a cabo. Las carreras de caballos, ¿no? Hípicos, ¿no? 15%. Ya esto es netamente el hipódromo. Espectáculos cinematográficos, 10%. Doctor, o sea, cuando yo voy al cine, en tu recibo viene el porcentaje del 10%, ya está incluido. O sea, sí pagas impuestos, ¿ya? O sea, por eso todos los cines tienen su costo del 10%. Y eso va a las municipalidades, ¿no? Entonces, por eso muchos dicen, pero, doctor, estamos hablando de tal cantidad de impuestos que tienen para cobrar la municipalidad. ¿Y por qué están en crisis muchas de ellas? Porque no saben cobrar, ¿no? Es por eso que yo siempre les digo cuando conversamos con los alcaldes, ¿no? Señores alcaldes, las municipalidades son fuente inagotable de recursos, ¿ya? Si por todos sitios se cobra impuestos. Lo que sucede es que no tienen capacidad sus funcionarios o conocimiento de estas normas para poder generar ingresos, ¿no? Si tienen capacidad coercitiva, tienen capacidad de fiscalización, las normas les respaldan. ¿Y dónde está? ¿Por qué la gente sufre en cobrar sus adeudos? ¿No? Y los acreedores, ¿no? Tienen problemas tienen problemas en pagarles a ellos, ¿no? Entonces, hay este problema. Entonces, realmente no somos nosotros los que pagamos todos estos impuestos, que vienen incluidos en los precios. Así es. No, entonces ya viene incluido. O sea, uno está cumpliendo, estamos tributando, ¿no? Entonces, por eso nos tienen que dar buen trato, ¿no? Por eso que exigimos de que no haya basura en determinados lugares, etcétera, ¿no? Entonces, como alguien me dijo, oye, ¿saben qué? Hay que esperar porque están haciendo la limpieza al cine y justamente para eso ustedes pagan sus impuestos, para que tengan un buen servicio, etcétera. Ahí sí me cuadró y, verdad, tiene razón, pues, pagamos el 10% por eso, para tener un buen espectáculo, ¿no? Entonces, ahora que están en problemas económicos los cines porque solamente de vez en cuando por buenas películas sacan, es otra cosa, ¿no? O porque la mayoría ahora tiene cable, etcétera, ya también no va a ver sus espectáculos o bueno, su cine. Ya, claro, entonces ya es otro tema, ¿no? Conciertos de música en general, 0%. Conciertos de música en general, 0%. Doctor, ¿qué pasó acá? Tenemos la ley 29168. La ley 29168
fue una ley justamente de una congresista aprista, ¿no? La doctora León, no sé si será doctora, pero bueno, le dicen la doctora León, muy simpática ella, pero ¿qué resulta? Fue justamente por culpa de ella de que todos los espectáculos, ¿no?, en nuestro país pues se viniera abajo con respecto a la recaudación de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque las municipalidades ya no pueden cobrar a partir de esa aprobación de esa ley, ¿no? Antes era el 15%. Y por eso que se vino todo ese boom de concierto tras concierto. Ajá, así es. Porque de un momento a otro, concierto, y esto de... Claro. Entonces, ¿por qué? Porque primero le cobraba a la SUNAT, después le cobra a la municipalidad, después le cobra a AFDAI. Entonces, y hay otro más, son 4. Entonces, los dos más fuertes son la municipalidad, que era el impuesto más fuerte, con la SUNAT. No, ahí nomás se distribuían pues entre 30 a 40%. Entonces, ¿y ahora? Uno, ¿cómo queda? Uno el 18%, el otro el 15%, ahora elimines el 15% y ya solamente le paga la SUNAT. Y AFDAI, etcétera, un sencillo, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Entonces, pero la municipalidad, sin embargo, tiene que invertir en llevar serenos, tiene que invertir en llevar 200 personas para que hagan la limpieza, porque si lo dejan así, en la mañana vienen los vecinos y que se hagan la municipalidad, etcétera, etcétera, a arrojar la basura y no vienen a recoger, etcétera, ¿no? Genera movimiento, pero sin embargo de ello no perciben ni un sol, nada, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Entonces, por eso que en muchas municipalidades hay, y acordémonos que para las autorizaciones, para las licencias de funcionamiento de estos establecimientos, ¿no? Tienen que hacer su trámite mediante la municipalidad, ¿no? Mediante el TUPA, y el TUPA no puede pasar de la UIT. Es decir, el monto máximo que le puede pagar por espectáculo es de 3.950, ¿no? Entonces, a diferencia de pagar el 15%, por ejemplo, en algún momento le cobré a varios cantantes que vinieran acá al Monumental, ¿no? Entonces los montos por Chayanne y otros cantantes que están en ese nivel dejaban en arca cerca de 200.000 soles, hasta 280.000, que es 300.000 soles en impuestos, ¿no? Que equivale al 15% del total de los ingresos, porque se llenaba, era un boom, ¿no? Entonces ante ese hecho, imagínense, todo eso está perdiendo, eso era un ingreso semanal, porque semanalmente ingresaban cantantes, ¿no? Entonces eso es lo que se ha perdido, ¿no? Eso es lo que se dejó de percibir, y hasta la fecha, pues, ¿quién soluciona ese forado? ¿Ya? Imaginemos que solamente sean 200.000 soles. En 4 eventos son 800.000 al mes. 800.000 soles que le sirve a la municipalidad para pagar, para generar un montón de servicios, o pagar su personal, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos beneficios se perdieron. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacer? ¿Ya? Entonces, lamentablemente ya se presentó una propuesta para que se deje sin efecto esto, pero no hay voces, nadie le da bola a este proyecto de ley que se deje sin efecto, porque dicen que se va a generar de que se difunde el turismo interno, ¿no? Entonces, lo cual me parece que no es cierto, ¿no? Lo que está perjudicado hacia acá es la autonomía municipal. Así es. Entonces, turismo interno en el sentido de que vienen de provincia, ¿no? Es un cantante como de los rockeros, por ejemplo, que venían de todas partes del Perú. Entonces se dice que por ese tema de turismo interno, pero que son muy raros los casos, pues, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que se perdió. Y son miles de soles que todas las municipalidades, sobre todo municipalidades distritales, ¿no?, que con eso sobrevivían, ¿no? Ese era uno de sus principales ingresos. Ya, imaginemos lo que está pasando actualmente. Ya, entonces, a este impuesto lo estamos conociendo como espectáculos no deportivos, ¿no? En este caso tenemos conciertos de música en general, 0%. Otros espectáculos públicos se les cobra el 10%, pero si son de música, ya fuimos. ¿Ya? Pago. ¿Cómo se paga? Espectáculos permanentemente, segundo día hábil de cada semana. Segundo día hábil de cada semana, por los espectáculos realizados la semana anterior.
Ahora, la pregunta es, a ver, viene un cantante, y eso pasaba, venía un cantante, hacía su espectáculo, y conforme a la ley dice, el segundo día hábil de la semana siguiente. Perdón, el espectáculo es permanente, segundo día hábil de cada semana, o sea, por los espectáculos realizados la semana anterior. O sea, se lleva a cabo el espectáculo y a la semana siguiente pagas tus impuestos, ¿cierto? Ya. O sea, es decir, después de haber llevado a cabo tu espectáculo. Muy bien. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Tú vas y le notificas al empresario, ¿no?, que solicitó la autorización para que pague sus impuestos. ¿Dónde crees que está el empresario? En el extranjero. Ya se fue. ¿Ya? Entonces, y el domicilio que señaló fue provisional y que le corresponde a otra persona jurídica. ¿Ya? Y todavía tiene la desfachatez de devolverte la notificación. Señor, esa persona jurídica acá no existe. Le están notificando mal. Pero sí es el que señaló, el que solicitó con esta dirección la autorización para traer a Chayán, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo real. Entonces, ¿pero qué sucede? Felizmente las normas han cambiado de tal forma que los embargos no caducan. Eso lo vamos a ver más adelante en coactivo. Como los embargos no caducan, muy bien, o sea, tú eres vivo, te notifico el embargo. En algún momento vas a caer. ¿Ya? Entonces, dicho y hecho, regresan al Perú y se les traban las cuentas. ¿Ya? El movimiento que tenga. ¿No? Entonces, la SUNAT hace algo más espectacular. Deudor que debe no sale del país, así sea nacional o internacional. En aduanas lo agarra, ¿no? Entonces, con su cobranza, etcétera. Señor, si usted debe, no puede salir del país. Entonces hay que tener un... para cuando volvió a regresar. Claro, regresa, no van a entrar, no hay ningún problema. El problema es para que salga. ¿Ya? No van a salir, van a perder justamente su pasaje de salida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se está buscando actualmente en el Congreso, ¿no? De que todos los deudores no salgan del país. Si la SUNAT lo puede hacer, SUNAT con D y SUNAT con T, ¿por qué las municipalidades no? ¿No? Entonces tenemos derecho a exigirles eso, ¿no? Y felizmente hay voces que posiblemente se dé eso, porque el procedimiento es el mismo. Es más, nosotros en muchos temas, como estamos analizando, vamos al Código Tributario, que se utiliza supletoriamente. Código Tributario, Código Procesal Civil, Código Civil, como hemos estado analizando, ¿no? Entonces, por ese motivo se puede dar, ¿no? Felizmente esperemos que con esta nueva legislatura se apruebe esa noción. Espectáculos temporales o eventuales el segundo día hábil siguiente a su realización. Acá tenemos algo que resaltar bastante, ¿no? El tema de las autorizaciones, ¿no? Las autorizaciones se dividen en dos: temporales o indefinidas, ¿no? Indefinidas es, yo hablo de mi establecimiento de espectáculos que va a ser en forma permanente. Por ejemplo, el evento de espectáculos los que se encuentran acá en Jesús María, etcétera, de Lima, todos establecimientos que organizan espectáculos, ¿no? Entonces saca una autorización, ¿no?, de funcionamiento, ¿no? Entonces, estos establecimientos los sacan en forma indefinida, ¿no?, indeterminada, por justamente la ley, el decreto legislativo 776 les faculta. Pero también pueden solicitar en forma, ¿no?, perentoria, es decir, temporal. Por ejemplo, viene un cantante y este cantante va a hacer ¿cuántos espectáculos? Va a hacer 2, ¿no? El día miércoles y el día viernes. Por tanto, se le autoriza el espectáculo por una semana, ¿no? Entonces, son autorizaciones temporales. Entonces, es por eso que es importante señalar qué autorización te vamos a dar, si es temporal o si es definitiva, ¿no? Para saber el momento en que se va a hacer la fiscalización, así es, ¿no? Entonces hay que determinar eso, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que si es en forma permanente, ¿no?, va a ser para establecimientos fijos, ¿no? Entonces
eventos fijos, ya en restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Entonces, discotecas que traen cantantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, va a ser permanente sus espectáculos. Por tanto, tienes una licencia indefinida, es decir, la sacas una sola vez, que te va a funcionar de por vida, ¿ya? Y la otra, que es en forma periódica, que vas a tener que justamente pagar. Ahora, ¿en qué varía? En los montos que vas a pagar, que no va a ser mucho tampoco, porque igual ambos casos se rigen por el texto único de procedimientos administrativos, con el TUPA. Es decir, en uno pagarás 3.900 y en otro, por decirte cualquier monto, vas a pagar 2.000 soles o 1.500, pero igual, ¿no? El asunto es que te lo otorgue, ¿no? Entonces, y tienes que señalar, ¿no? Ahora, varía también en el sentido de que en una, por ejemplo, vas a tener que en la indefinida va a ir inspección, va a ir a Defensa Civil a verificar justamente las instalaciones, etcétera, ¿no? Que vas a tener y que van a establecerse en lugares fijos ya determinados, ¿no? Entonces, lo que no va a suceder en los otros, porque en el otro vas a encontrar asientos provisionales, ¿no? Que generalmente son butacas de metal, etcétera, instaladas provisionalmente, no van a estar soldadas, no van a estar fijas. Una consulta, en este de acá de los espectáculos permanentes, por lo que dice por los establecimientos fijos, es el establecimiento quien realiza el pago, ¿sí o no? Claro. Ya, no, es el establecimiento. No es aquella persona que va a realizar cosas, porque ellos están supuestamente exonerados de este tipo. Así es, así está. Los establecimientos donde se van a realizar tienen que tener licencia de funcionamiento. Y realizar el pago respectivo. Así es. Entonces, no, y sobre todo el tema de la licencia de funcionamiento, porque claro, cuando vayan a ver, está bien. Claro, entonces, y sí o sí van a ser fiscalizados. ¿Por qué? Por un tema de resentimiento que tienen los gobiernos locales, porque no van a poder cobrar impuestos, ¿no? Entonces, si sabes que vas a cobrar cero, está bien, pero te voy a fiscalizar si tienes licencia de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, y antes, por ejemplo, como usted mencionaba, antes de esta norma, la municipalidad sacaba más, porque aparte de realizarle la cobranza al establecimiento, también le realizaban la cobranza al cantante o al grupo que... Así es, que era lo más rentable, claro, que en verdad era lo rentable. ¿Por qué? Quedamos solamente con este pago de establecimiento permanente, ¿no? Claro, a ver, pongámosles un cantante que haya cobrado 1.000.000 de soles, 15%, 150.000 cobrabas, ¿no? Y tenías ahí con tu arqueo, a ver, ¿cuánto es 1.000.000 de soles? Ya, más lo que el establecimiento también le tiene que... en caso del establecimiento permanente, su licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, pero generalmente estos espectáculos grandes, ya hablando de espectáculos grandes, lo hacen en lugares donde explanadas, ¿no? Donde son temporales sus autorizaciones, ¿no? Entonces, o sea, cada vez que vienen, sacan su autorización por una semana, 15 días, en las cuales va a estar. Porque la instalación no es que te la instalen de un día para el otro, ¿no? Generan justamente una semana o 15 días. También depende del cantante, ¿no? Entonces, esas instalaciones a veces requieren una semana para instalarse, ¿no? Tanto las butacas, los asientos, como el escenario, ¿no? Y tienen que tener las medidas de seguridad, defensa civil y todos esos trámites, ¿no? De lo contrario, si no reúne eso, no se lleva a cabo el espectáculo. Y ahora, por ejemplo, cuando se realizan los espectáculos en el Estadio Nacional, el encargado de realizar todo eso... Ahí quien se la lleva es el IPD, porque ellos son los encargados del Estadio Nacional. Ahora, las autorizaciones, ¿quiénes hacen? Justamente el organizador del evento. Y tienen que sacar una autorización temporal, ¿no? Será de una semana o lo que demore en la... Lo que demore en acondicionar... Así es. Así es, exactamente, ¿no? Y tenemos también la contribución especial de obras públicas. La municipalidad establecerá mecanismos que garanticen la publicidad y la idoneidad técnica de los procedimientos de valorización, así como la participación de la población, ¿no? En este caso, la contribución especial de obras es la que nos gusta a todos, ¿no? Porque acá vemos el espíritu de los vecinos.
¿no? En las cuales el vecino viene y dice, yo voy a poner la mano de obra que equivale al 50% de él, ¿no? Y la municipalidad te dice, yo voy a poner el material, el cemento, todo el material que necesites para hacer la obra. Pueden ser veredas, pistas, losas deportivas, etc. Ojo, no es presupuesto participativo en este caso. Son dos cosas muy diferentes. El presupuesto participativo, que ya veremos en un momento, con la contribución especial de obras públicas. ¿Cuál es la diferencia? El presupuesto participativo es un dinero otorgado por el Estado, ¿no? Específicamente para obras que la población requiera. Por ejemplo, tenemos en esta reunión 5 asentamientos humanos o 5 urbanizaciones debidamente acreditadas, ¿no? Con sus representantes. De las 5, cada uno ha presentado un proyecto, ¿no? ¿Cuál se aprueba? ¿No? Uno será por, ¿sabe qué? Necesito agua y desagüe. Otro solicito veredas. Otro solicito pistas. Otro solicito losas deportivas, etc. ¿No? Entonces, entre los 5 votan cuál de esos proyectos es el que debe financiarse por el Estado. ¿No? ¿El Estado qué hace? Lo único que hace la municipalidad es canalizar el dinero entregado por el Estado a esas personas. Es que se entiende de que la entidad que está más cerca al vecino es la municipalidad. Por tanto, siendo así, le entregan ese dinero a la municipalidad y la municipalidad lo único que hace es canalizarlo y entregarlo a quien le corresponda. En este caso, los vecinos escogen qué proyecto se les va a hacer, ¿no? Se les va a financiar. Generalmente eso se hace en el mes de agosto, julio, donde se convocan elecciones, etcétera, y donde se aprueban los proyectos, ya que se ejecutan al año siguiente, ¿no? Entonces, siendo así, por ejemplo, ¿qué hacemos las 5 asociaciones? ¿Qué han escogido? Esa urbanización que no tiene agua y desagüe, pues, pobrecitos. Mientras yo estoy pidiendo losas deportivas, los otros no tienen ni agua y desagüe, entonces hay que apoyarlos. Todos se ponen de acuerdo y aprueban el proyecto de agua y desagüe. Al próximo año se ponen de acuerdo, le tocará al otro, le tocará al de losas deportivas, etc. De tal forma que en forma coordinada, ¿no? Entre los mismos vecinos se apoya, ¿no? Y en el caso de la contribución especial de obras, es cuando el dinero no está planificado. Es decir, ese dinero del presupuesto participativo no alcanzó, no llegó a los otros vecinos. Entonces, y la municipalidad muy bien puede agenciarse de unos ingresos, financiar el 50%. Por ejemplo, hemos podido financiar con el presupuesto participativo el agua y desagüe. Ya está claro. Pero para tu losa deportiva, para la otra asentamiento, no alcanzó el dinero. Entonces yo te doy como municipalidad, conforme a la contribución de obras especiales, te doy el 50%, te doy el material, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes? Necesitamos cemento, necesitamos palas, etc. Muy bien, yo como municipalidad les doy. ¿Qué ustedes nos dan? Mano de obra. ¿Ya? Podríamos decir que... sí, ya entendí. ¿Ya? Entonces, por eso le llamamos contribución especial en obras públicas. Los vecinos aportan, ¿no? Lo que sucede es que acá hay una confusión siempre entre presupuesto participativo y el de contribución especial para obras públicas. Porque dice, pero ¿para qué vamos a poner mano de obra, vamos a gastar nosotros nuestro tiempo, cuando la municipalidad tiene plata para hacer eso por presupuesto participativo? Es que a veces no alcanza. El dinero, por eso justamente las municipalidades deben ser transparentes y al señalar, me han entregado el Estado, acá está, me ha transferido 1 millón de soles. Ese 1 millón de soles, no solamente conforme a los proyectos que ustedes han presentado. Por ejemplo, el proyecto de agua y desagüe cuesta 980.000. Su proyecto de parques y jardines, su losa deportiva cuesta 100.000 soles, ¿no? Entonces, el proyecto de lota de veredas cuesta 50.000. No me va a alcanzar. Pero podemos decir que el presupuesto participativo sale el dinero que el Estado. Central, Así es, que lo gobierno. De la contribución especial, es decir, las arcas municipales. De las arcas municipales, efectivamente. ¿Ya? Entonces, se entendió. Muy bien. Entonces, de tal forma de que se cumple con el objetivo que persiguen las municipalidades, ¿no? El bienestar de los vecinos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal. Muy bien. Entonces, de ahí viene que y como ejemplos, el que generalmente se da, aparte del tema de parques y jardines,
perdón, de las losas deportivas, es el de asfalto de las calles, ¿no? Entonces, las municipalidades, acordémonos de que en temas de asfaltos, por ejemplo, la mano de obra no va a ser posible por parte de los vecinos, porque es una máquina que va a estar justamente rociando en el material, y tiene que ser personal especializado el que esté detrás. Entonces, ¿qué hacen en este caso? ¿No? Los vecinos hacen, si disculpen el término, pero van a hacer su chanchita, o van a hacer su caja chica, van a decir, ¿cuánto lo que cuesta el material? El material cuesta, si la obra cuesta 100.000 soles, el material cuesta 50.000 soles. ¿Cuánto cuesta el combustible y la maquinaria? Que si es cara, el uso de la maquinaria de esta naturaleza te cobran por hora y es carísima, ¿no? Entonces eso lo asume la municipalidad, que es el otro 50%. Entonces, sumando ambos, ya logramos cubrir la deuda del 100% de lo que se quiere conseguir, ¿no? Pero, colega, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, ¿cómo era el presupuesto? El presupuesto participativo. El presupuesto participativo también tal vez se puede diferenciar porque las obras a realizar son de mayor magnitud, ya que el dinero tal vez... No necesariamente. Por eso justamente viene la confusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obra de asfalto que vale 100.000 soles, ¿no? Entonces, y tienes una losa deportiva, puede valer menos, o como las veredas, que está pidiendo otra urbanización, otra junta directiva, las veredas nos va a costar 20.000 soles, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Es por eso que en el presupuesto participativo se hace una escala, por ejemplo, que estamos conversando, 5 proyectos. El primer proyecto es agua y desagüe, ya aprobado, pero nos queda un cachito de 20.000 soles, ¿ya? Esos 20.000 soles no va a alcanzar para hacer tu losa deportiva, porque tu losa deportiva cuesta 100.000, o tu asfalto va a costar 100.000, ¿no? Pero esos 20.000 soles puede alcanzar para hacer veredas, ¿ya? Entonces, el dinero que entrega el Estado es 1.000.000 de soles. 980.000 va para hacer el agua y desagüe, y esos 20.000 de diferencia va a encajar justo para hacer las veredas. Los otros proyectos que están en el aire, ¿no? Y que no se pueden financiar porque ya no hay dinero de presupuesto participativo, lo puede hacer con las arcas municipales, pero con la condición de que se pueda aportar el 50%, porque la contribución especial consiste en eso. Yo aporto un 50% y tú aportas el otro 50%. Así tiene que ser, ¿no? Entonces, por eso que los vecinos a veces no entienden esto, y no, dices, ¿sabe qué? No me vas a dar por presupuesto partido, entonces, ¿para qué voy a aportar? Lo que pasa es que eso sucede porque las municipalidades no son claras en sus cuentas. Claro, entonces, ante ese hecho, ¿qué hacemos? Exacto, no se encarga de agarrar y de decir, mire, este es el presupuesto, este es el dinero entregado, se ha realizado esto, se ha gastado en esto, aquí hemos hecho esto y esto quedó. Así es. Y no realizan eso las municipalidades, por eso que también, teniendo en cuenta que tal vez las personas no tengan mucho conocimiento respecto de estos temas, pues como que decirles, no, hay que abrir un poco los ojitos para que vean cómo son las cosas. Pero hay una ley de participación ciudadana que exige de que las autoridades justamente informen a sus vecinos, ¿no? Lo que sucede es que no lo reclaman. Entonces el trámite es sencillo. Los vecinos, vía Defensoría del Pueblo, instituciones X, le acuden al alcalde y el alcalde tendrá que exponer en determinado momento, ¿sabe qué? He invertido tal cantidad de dinero en esto, ¿no? De tal forma que todos entiendan qué es lo que está pasando. Porque estos conflictos se dan permanentemente, ¿no? Entonces, y piensan de que a veces el tema de haber dado otorgado el presupuesto participativo a una obra, claro, con esa obra, en ese lugar vive un regidor, ¿no? Que es del partido. Entonces, claro, le damos el presupuesto participativo a ese proyecto y, claro, y nosotros que no somos de partido, contribución especial de obras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces, porque muchos vecinos no quieren aportar o no tienen a veces recursos. Entonces, ¿cómo les exiges? ¿No? Muy diferente sucede cuando hablamos de zonas industriales. Por ejemplo, este ejemplo también nos sirve para zonas industriales, en las cuales un tema de parque industrial, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad agarran y dicen, señores, ¿saben que nosotros somos 20 empresas que no tenemos pistas, ¿no? Entonces nosotros vamos a aportar el 50% del alcalde, queremos que haga usted las pistas.
llevan el dinero en efectivo y muy bien. Entonces la municipalidad le pone toda la maquinaria para hacer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico que nos sirve para en las zonas industriales y todos ganan, ¿no? Entonces, y las empresas se ahorran, ¿no? O algunas se agarran y dicen, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer la pista, señor alcalde, ¿ya? Pero queremos que el monto que usted debía invertir en la pista nos exonere en el pago de los, ¿no?, arbitrios. ¿Ya? Si de los arbitrios es una contraprestación, sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, pero tiene que sacar una ordenanza que lo apruebe, ¿ya? Entonces se aprueba y tranquilamente puede invertir. Pero generalmente entran en este tipo de impuestos, contribución especial de obras públicas. Entonces, en las cuales estas empresas invierten y se hace todos ganan, ¿no? Todos ganan en esas obras. Y bueno, es el objetivo que se busca, el bienestar de la población. No solamente para el vecino, sino también para la zona industrial, puesto que son los que pagan en mayor cantidad los impuestos. A veces las municipalidades se fijan los ojos solamente en la zona industrial, porque obviamente son los que pagan montos más altos. Y subvencionan el servicio de arbitrios, en muchos casos de los vecinos colindantes, que no lo hacen. Y que no pagan a veces, ¿por qué? Porque esa empresa contamina, porque esa empresa arroja residuos, etcétera. ¿Por qué tengo que pagar mis arbitrios si el que debe pagar es esa empresa? No, lo que deben pagar, todos deben pagar sus impuestos, ¿no? Pero no se da por el tema de que no hay cultura tributaria. Y de ahí el objetivo de estos cursos. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, gracias.